Y Listo. bien, muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia el día de hoy y a aceptar nuestra invitación el día de hoy al webinar que tenemos con nuestro aliado y afiliado PPU Legal. El día de hoy hablaremos de las novedades laborales y tributarias para este 2022. Como lo dice la frase en el ICAR, básicamente es lo que se necesita para iniciar y cumplir adecuadamente con todas las obligaciones y actualizaciones que se han tenido en materia laboral y tributaria que se dieron desde el año pasado y que pues para iniciar con el pie derecho este año debemos tener en cuenta. Para ello entonces, reitero, tenemos a nuestro aliado y afiliado PPU Legal, tenemos dos expertas en ambos temas. Primero les leeré el perfil de Carolina Porras, quien nos hablará del tema laboral. Carolina es socia de PPU, experta en Derecho Laboral, Seguridad Social y Migratorio. Su ejercicio profesional se centra en la asesoría a empresas locales y extranjeras en asuntos de derecho laboral individual, colectivo, seguridad social e inmigraciones. Tiene experiencia representando compañías en litigios laborales. Carolina se dedica indistintamente a la atención de consultas en todos los temas de asesoría del área laboral. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en asesorías relacionadas con fusiones y adquisiciones, tanto locales como multinacionales. Igualmente tenemos a Carolina Rosso, es socia también de PPU Legal, experta en impuestos y comercio internacional. Se ha posicionado como experta en planeaciones tributarias, reorganizaciones empresariales y estructuraciones tributarias de negocio y de fusiones y adquisiciones. Tiene amplia experiencia en litigios de naturaleza tributaria ante las autoridades tanto tributarias como administrativas. International Tax Review, ITR, la reconoció como Latin American Tax Litigation and Disputes Practice Leader of the Year el año pasado, 2021. Como ven, tenemos dos grandes expertas en el tema. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y atención e igualmente agradecemos a nuestro aliado y afiliado PPU Legal por su espacio para darnos luces sobre estos dos importantes temas. Carolina Porras y Carolina Rosso, muchas gracias por estar con nosotros. Les anunciamos a todos ustedes que el webinar está siendo grabado y podrán estar escribiendo sus preguntas en el chat para ser resueltas a final de la sesión. Muchas gracias nuevamente a todos y le doy la palabra a Carolina Porras para que inicie su presentación. Mil gracias, Ricardo. Muchas gracias también a la AmCham por esta invitación y pues es un honor para nosotros acompañarlos hoy y poderles entonces hablar sobre las novedades laborales y tributarias para el 2022. Voy entonces a compartir pantalla. Por favor, me avisan si la están viendo. Sí. Sí, está bien. Si la pones de pronto en modo presentación para mejor visualización. Creo que ahí ya. Perfecto, muchas gracias. Súper, bueno. Bien, entonces en estos minutos yo me voy a centrar en los temas, como dice la invitación, temas relevantes para el 2022. Entonces, aquí les muestro el contenido de la charla. Voy a empezar hablando de la reducción de la jornada, que propiamente no se va a implementar en el 2022, pero que tiene mucha conexión con la ley de desconexión laboral, que sí es reciente y que la vamos a implementar o debe implementarse a partir de este año, y la relevancia que trae la categorización de los trabajadores entre trabajadores ordinarios de dirección, confianza y manejo, precisamente para estas dos novedades normativas laborales, la reducción de la jornada y la ley de desconexión. Y finalmente les quiero hablar un poco del tema de cómo vamos frente a la exigencia de la vacunación de trabajadores pues ante la pandemia del COVID-19, cómo vamos y tal vez unas proyecciones de cómo se podrá ver hacia el futuro esto dentro de la relación laboral. Entonces, sin más preámbulo, pues como les decía, tenemos primero el tema de la reducción de la jornada. Esto es una norma del 2021, pero que hace que las compañías tengan que empezar a prepararse, porque esto junto con la ley de desconexión pues tiene implicaciones importantes.
La jornada, pues ustedes ya sabrán, hoy en día es de 8 horas, 48 horas a la semana, y con esta nueva ley 2101 se está planteando una reducción de la jornada que va a ser, digamos que año a año vamos a ver una reducción de la jornada, y entonces es así como a partir del 16 de julio de 2023, que es cuando se cuenta el año de la expedición, los 2 años, perdón, de la expedición ley 2101, pues se baja 1 hora. Después en el 2024 tenemos una reducción de otra hora, en el 2025 2 horas, y en el 16 de julio de 2026 pues tendremos otra reducción de 2 horas hasta llegar a las 42 semanales. A raíz de esto y del trabajo remoto, pues también ahí tenemos pronunciamientos del Ministerio del Trabajo, donde se establece pues que el empleador tiene la facultad de verificar la jornada laboral, y entonces por ende podrá disponer de mecanismos de control de la jornada, precisamente y con más énfasis para trabajadores que estén prestando servicios de manera remota o no presencial. Entonces hace más específico que tendrá la facultad de utilizar medios tecnológicos para poder verificar cuántas horas efectivamente se están prestando, y de alguna manera pues le pone límite en la intimidad y la privacidad que tienen las personas pues desde su hogar, ¿no? Me refiero específicamente al concepto del 22 de diciembre de 2021, que habla sobre esa facultad del empleador de verificar la destinación del trabajador a la jornada. ¿Qué es importante de esto? La ley 2101 que me reduce la jornada, pues que las horas extras se generarán ya no a partir de las 48 horas semanales, sino a partir de las 42 horas semanales. Y que esta jornada, como la vamos a ver a medida que van cambiando los años, también nos va a dar la pauta de cómo debemos aplicar la ley de desconexión, que es en sí la que sí empieza con todo furor a partir del 2022. En cuanto a la reducción de jornada, pues ahí tenemos las excepciones que la misma norma establece, que son las actividades insalubres o peligrosas, la jornada de adolescentes, los acuerdos de empleador y trabajador con los turnos y jornadas flexibles, y la excepción que establece el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 162 me dice la jornada máxima pues no limita el servicio de aquellos que ostentan cargos de dirección, confianza y manejo. Entonces ahí es donde empezamos a ver la relevancia de la categorización de los trabajadores entre trabajadores ordinarios y trabajadores de dirección, confianza y manejo. También están exceptuados los de servicio doméstico, lo de las labores discontinuas o intermitentes. Digamos que eso no es nuevo, pero pues aplicará cuando se reduzca la jornada a 42 horas semanales. Ya esto ustedes lo sabrán, con la aplicación o la implementación de la reducción de jornada, pues ya se elimina la jornada familiar semestral y esta obligación que todavía existía en el código de las 2 horas de actividades culturales y deportivas. Entonces ya reduciendo la jornada se eliminan estas obligaciones que estaban en cabeza del empleador. Pero ojo, entonces insisto, y qué pena ser reiterativa, con la reducción de la jornada se exceptúan de ese máximo las personas que ostenten cargos de dirección, confianza y manejo. La ley 2191, que es la ley de desconexión, que a diferencia de la reducción de jornada sí tiene una aplicación inmediata desde su promulgación, establece unas obligaciones al empleador y también establece quiénes están exceptuados. Voy a empezar por ahí. Exceptúa a las personas que ostenten cargos de dirección, confianza o manejo. También, pues, aquellos que tengan una naturaleza, que desempeñen actividades que por su naturaleza deban tener una disponibilidad permanente. La norma específicamente da los 2 ejemplos: miembros de la fuerza pública y organismos de socorro. Ahí digamos que podría haber una interpretación y uno podría ampliar y decir no necesariamente
y de manera exclusiva las personas los miembros de la fuerza pública y los organismos de socorro realizan actividades de disponibilidad permanente. No sé, de pronto se podrá pensar que en una compañía donde tengan soporte técnico, tecnológico, esas personas sí tengan que tener una disponibilidad permanente y de hecho se les paga esa disponibilidad, etcétera. Entonces podrían, bajo como está redactada la norma, decir, también podrían estar exceptuados de la ley de desconexión esas personas. Sin embargo, reitero, la norma solo me habla de esos dos ejemplos, miembros de la fuerza pública y organismos de socorro. Entonces, ¿en qué consiste esta nueva ley de desconexión laboral? En establecer este derecho que ya, de alguna manera, el Ministerio del Trabajo, en este contexto de pandemia, ya había mencionado en sus circulares, hablando del trabajo remoto, de darle a la posibilidad al trabajador de que tenga una conciliación entre su vida laboral, personal, y pues digamos que sí, entre el trabajo y entre las actividades personales haya una conciliación y un balance, que el trabajador tenga derecho a tener un tiempo libre en el que pueda descansar y dedicarse a actividades distintas. Entonces por eso la norma específicamente establece unas obligaciones para el empleador. La primera obligación es abstenerse de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Esto quiere decir, si tenemos un trabajador ordinario con una jornada de 8 horas, pues luego de acabar esas 8 horas, no debería haber un requerimiento de órdenes o instrucciones a ese trabajador. Tampoco en vacaciones, tampoco en licencias, tampoco en suspensiones, en cualquier situación laboral donde el trabajador en estricto sentido no está realizando actividad, es decir, no está activa la ejecución del servicio, no debería haber requerimientos para la prestación del servicio. Claro, tiene unas excepciones y las excepciones son que ocurran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o pues necesidades de urgencia, situaciones de urgencia en donde se necesite remediar alguna situación difícil, dice la norma. Entonces, hay que abstenerse, el empleador debe abstenerse de hacer esos requerimientos y además la segunda obligación específica es, debe crear una política interna que busque de alguna manera garantizar el cumplimiento de esta ley. Ahora, cuando hablamos de abstenerse de formular órdenes u otros requerimientos, la norma también dice que los trabajadores tienen derecho a no tener contacto con cualquier cuestión, y ahí es literal, la norma dice tal cual como lo pongo ahí en negrilla, no tener contacto con cualquier cuestión relacionada con su actividad laboral en horarios por fuera de la jornada laboral, ni en sus vacaciones o descanso. Entonces ahí está el cuestionamiento. Yo no puedo mandar un correo electrónico, no puedo llamar o no puedo escribir por WhatsApp luego de que se acabe la jornada, digamos que se acaba a las 6, ¿no? A las 6:15 no puedo hacer un requerimiento. Digamos que lo que se ha entendido es, podrá de alguna manera existir un correo electrónico después de la jornada si es que el superior jerárquico pues sigue trabajando, pero lo que es claro es que no se debe esperar que el trabajador que recibe esa instrucción realice una actividad por fuera de su jornada, a menos que se trate de un tema de fuerza mayor o caso fortuito o una situación de urgencia, caso en el cual ese requerimiento debería ser expreso y así manifestar. Como les decía, están exceptuados de lo dispuesto en esta ley los cargos de dirección, confianza o manejo y aquellos que tengan una actividad que deban tener una disponibilidad permanente. En cuanto a la obligación de la política de desconexión, la norma establece 3 contenidos mínimos. Entonces, el documento que debe ser creado, publicado y socializado con los trabajadores debe establecer los mecanismos para garantizar este derecho, incluyendo los lineamientos sobre el uso de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, establecer que
y que es factible, que después de las 6 de la tarde aparezca un pop-up, una notificación diciendo estar por fuera de la jornada, este correo electrónico no se requiere responder después de tal hora. O una forma de garantizar es hacer capacitaciones, socializar a los trabajadores que tienen alguna capacidad de mando y explicar qué actividades pueden solicitar, qué otras actividades no. Definir entonces cuál es el canal de comunicación para requerir temas de urgencia, saber que, por ejemplo, el teléfono suministrado por el móvil suministrado por la compañía, pues no debe ser contestado después de acabar la jornada, a menos de que llame una persona que ostenta tal cargo, porque ahí sí se sabrá que es un tema de urgencia. Entonces es un poco más práctico establecer a través de ese documento cuáles son los mecanismos que el empleador está implementando para poder poner en marcha ese derecho de desconexión al que tienen derecho los trabajadores que ostentan cargos ordinarios. La política también tiene que incluir el procedimiento interno para tramitar las quejas, garantizando el debido proceso y estableciendo los mecanismos de solución de conflicto y verificación de cumplimiento. Lo que dice la norma es que el incumplimiento a esto de requerimientos por fuera de la jornada de manera, digamos que reiterada, puede ser considerada como una conducta de acoso laboral. Entonces, una queja de incumplimiento al derecho de desconexión puede evolucionar en una conducta de acoso laboral. Entonces, aquí establecen la política, la exigencia de incluir ese procedimiento. Hay quienes han dicho, colegas nuestros, que dicen es preferible que ese procedimiento interno que conozca de las quejas y demás, no lo conozca el comité de convivencia. El comité de convivencia es el encargado de conocer de las quejas propiamente de quejas de acoso laboral. Debería ser un comité o una persona distinta para no confundir. Yo propiamente no considero que debería ser así. Yo creo que el mismo comité de convivencia puede conocer de estas quejas, debe darle trámite, porque la misma norma me está diciendo esto puede evolucionar a ser una conducta de acoso laboral. Recordemos que el comité de convivencia y estos procedimientos establecidos en la política no me están hablando de que sean un juzgador que va a definir si es acoso laboral, no. Lo que establece esta misma norma es cómo llegar a soluciones, acuerdos internos, buscando mejorar, digamos que el eventual incumplimiento, así como ocurre en la ley 1010 con el acoso laboral. El comité de convivencia no es juzgador, no es un juez, no va a definir si alguien es culpable o no, sino que va a oír a las partes y va a establecer mecanismos de conciliación o compromisos entre las partes para evitar que la conducta se reitere o se siga maltratando el ambiente laboral. En esa medida, pues, es una cuestión que la compañía debe revisar, el empleador deberá revisar internamente si quiere que el comité de convivencia existente maneje este tipo de quejas o que haya otro comité interno que conozca del procedimiento para las quejas y demás. Creo que habrá que mirar también el número, el tamaño de la compañía. Si estamos hablando de una compañía de 20 trabajadores o menos, pues tener el comité paritario de salud y seguridad en el trabajo, el comité de convivencia, más el comité que conozca de las quejas de incumplimiento por ley de desconexión, puede no ser tan práctico. Entonces ahí es que yo insisto que puede ser válido que el comité de convivencia también tenga conocimiento sobre este tema. La política también debe establecer el procedimiento para determinar los mecanismos y medios para que los trabajadores presenten las quejas. Entonces, ya esto, por ejemplo, puede existir por parte del comité de convivencia, donde establezca sus estatutos y las reglas, donde diga formalmente la queja se presenta ante el secretario del comité de convivencia, el secretario designado es Pepito Pérez, tenemos un formulario específico para presentar las quejas, etc. Entonces, digamos que eso facilitaría un poco las cosas. La diferencia acá es que
la norma me establece que las quejas por incumplimiento de la ley de desconexión podrán sí ser anónimas, lo que no pasa tal cual en los temas sí, en lo que define la ley 1010 de acoso laboral, donde si hay una queja de acoso laboral, yo tendría que saber quién es la víctima y quién es el victimario para efectivamente dar un trámite como la ley establece. Aquí podrá haber una verificación, un seguimiento del supuesto incumplimiento de la ley de desconexión, inclusive si la queja es anónima. Entonces, pues esto es relevante para efectos de implementar las obligaciones. En cuanto a la formalidad, la norma no me establece que esto deba ser parte del reglamento interno de trabajo. La política puede ser un documento aparte. Y ahí vuelvo y digo yo, hay que mirar la practicidad. ¿Lo incluyo dentro del reglamento interno de trabajo o lo establezco como una política aparte? Sabemos que si esto se incluye dentro del reglamento interno de trabajo, después para una modificación y demás, pues yo tengo que someter el reglamento a la verificación por parte de los trabajadores, quienes tienen el derecho a objetar y pues participar en la construcción de ese documento, como hoy está concebido el reglamento interno de trabajo. Entonces, la política de desconexión, por ser política y no incluirla en el reglamento, pues no estaría sujeta a ese trámite. Es un documento unilateral que establece el empleador y que define su contenido, digamos que unilateralmente, no estaría sujeto a la intervención de terceros. Y esos procedimientos internos serían los que tendrían que cumplir tanto los trabajadores que se sienten víctimas o afectados por un incumplimiento, como quienes en el comité conocerán de esas quejas para pues darle trámite y buscar solución. Ahora, este es el tema donde sí me quiero centrar y creo que el 2022 debe por parte de los empleadores buscar una revisión sobre la categorización de los trabajadores de dirección, confianza y manejo. En el derecho laboral prima la realidad sobre las formas, entonces es una práctica común que en los contratos de trabajo se estipule que los trabajadores, independientemente de los cargos, sean catalogados como dirección, confianza y manejo. Pero pues precisamente el principio de la realidad sobre las formas me dice no importa lo que yo haya pactado, no importa lo que yo diga en el contrato, debe verificarse si en realidad el trabajador puede ser considerado dirección, confianza y manejo para que tengan las consecuencias jurídicas que hemos hablado, tanto en el tema de la reducción de la jornada como en la aplicación o no de la ley de desconexión laboral. Porque la ley es muy clara, la ley de desconexión laboral no aplica para los trabajadores de dirección, confianza y manejo, que ostentan unos cargos que por su posición pues están exceptuados de esto y de específicamente el reconocimiento de horas extras. Esto aunado al tema de que hoy en día y con la pandemia pues y los centennials le dan mucha más prioridad al disfrute, a su vida personal que al tiempo que se dedican al trabajo, pues se está cuestionando mucho si el trabajador es o no objeto o acreedor de este derecho de dirección, confianza y manejo, de ley de desconexión, perdón, derecho de desconexión. Entonces, por eso yo traigo aquí sobre la mesa unos criterios que ha dado la Corte Suprema de Justicia para determinar si estoy catalogando bien o no a los trabajadores. No existe una definición legal, la norma, entiendo la norma que habla de esta categoría de trabajadores es el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, que simplemente me los exceptúa y me dice, esos trabajadores no les aplica la jornada máxima legal, pero no hay una norma que me diga quiénes son trabajadores de dirección, confianza, manejo. No sé, los que vengan más del salario mínimo integral o los que vengan más de 4 salarios mínimos, no existe como tal una definición tan clara. Entonces lo que ha habido son pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que me dan criterios para poder yo dentro de mi organización determinar quiénes son.
Esos criterios, digamos que han cambiado y son muy casuísticos, ¿no? Depende del cargo específico que se esté verificando en el proceso laboral que llega hasta la Corte. Pero yo lo que me atrevería a decir es que en conclusión, para la Corte es clarísimo que dentro de una compañía no es posible que todos los trabajadores ostenten un cargo de dirección, confianza y manejo. Entonces empezamos por esa premisa básica. En una compañía, si hay más de dos trabajadores, uno de esos debería ser trabajador ordinario. ¿Por qué? Porque uno de los criterios que establece la Corte es que debe haber dentro del organigrama de la compañía, los trabajadores ordinarios son aquellos que en su nivel no tienen una capacidad de representación frente a otros trabajadores, no tienen capacidad de mando. Es decir, es aquel trabajador que no tiene a quién mandar, por ejemplo, ¿sí? Puede tener, y ahí yo les dejo en la diapositiva ciertos criterios, pueden tener una capacidad de representación frente a terceros, pueden tener una capacidad de dirigirse directamente a clientes, de representar la compañía frente a clientes, pero si no lo tienen frente a trabajadores de la organización, la Corte ha dicho no necesariamente pueden ser considerados como dirección, confianza y manejo. También ha establecido que el salario, por ejemplo, y ha habido casos donde en esta sentencia del 2016 que incluyo, si no estoy mal, se trataba de una persona con el salario mínimo integral. Es decir, que tenía más de 13 salarios mínimos, que uno puede pensar es un salario alto. La Corte dice no por el solo hecho de tener un salario alto pueda ser considerado dirección, confianza y manejo. E insiste, tiene que tener un cargo dentro del organigrama que represente al empleador, sea el enlace entre los trabajadores de bajo rango y los de alto rango o los directivos. Tienen que tener un carácter de confianza especial y una responsabilidad mayor que el resto de trabajadores. Ahí entonces les pongo ciertas sentencias que me sirven para establecer los criterios. Ahí, como les decía, las funciones de enlace entre las secciones que dirigen y la organización central. Requiere de ciertas calidades específicas, tienen que tener cierta autonomía y capacidad de decisión que no tiene todo el mundo, que no tienen todos los trabajadores. También hay unos indicios que me dicen, también la Corte ha dicho, esto no puede ser considerado un trabajador de dirección, confianza y manejo. Quienes, por ejemplo, ejecutan actividades sin autonomía. Quienes tengan, por ejemplo, conocimiento de información importante, no solo eso puede ser considerado de confianza. Y ese es un ejemplo, si no estoy mal, esa sentencia hace referencia a un conductor, si no estoy mal, un conductor de Bavaria o una compañía así, pero el conductor era el conductor de un directivo y como consecuencia de su actividad, pues evidentemente conocía de muchas conversaciones y de temas supremamente confidenciales. Sin embargo, la Corte dijo en ese caso que no necesariamente por ese hecho podía ser considerado de dirección, confianza y manejo. La información que tenía que tener acceso era en virtud de su cargo y además que afectara las finanzas de la compañía más que la situación personal del trabajador a quien él estaba transportando. Solo deber de reserva, prudencia y cuidado sin que ello implique un grado de responsabilidad jerárquica no es por sí solo un criterio para determinar si hay dirección, confianza y manejo. Entonces, en últimas, el mensaje que les quiero dar es: la Corte ha establecido que la jerarquía y el organigrama de una compañía son supremamente relevantes para determinar quién es una persona de dirección, confianza y manejo y quién es un trabajador ordinario. No se pueden considerar todos los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Y no puede ser el salario o la remuneración uno de los que únicamente el criterio para determinar quién es y quién no. El salario integral evidentemente tendrá una consecuencia inmediata y es que tendrá incluido dentro del factor prestacional los recargos extraordinarios, pero podríamos tener el caso de una persona con salario integral
que ya tenga, como les digo, incluido en el factor prestacional y los recargos por trabajo extraordinario, pero a quien le aplique plenamente la ley de desconexión, porque no sea un trabajador de dirección, confianza y manejo. Se revive esta revisión, esta categorización por los mismos trabajadores. Hemos visto ya casos, estamos apenas en enero, y ya hemos visto casos donde los trabajadores que ven en la ley de desconexión un derecho adquirido por parte de ellos, sí, controversia sobre si fueron bien catalogados como dirección, confianza o manejo. Entonces, es una invitación precisamente para que se haga esa revisión, verificar si esta categorización se está haciendo bien al interior de la compañía, sabiendo que en un futuro muy cercano, pues ya no serán 48 horas, sino serán 42 horas, y que entonces esto tendrá consecuencias tanto desde el punto de vista de la ley de desconexión, porque podrá ser considerado un acoso laboral cuando lo estoy contactando después de la jornada, o porque precisamente tendrá un impacto económico directo, que será el reconocimiento del pago de recargos extraordinarios. Ahora el siguiente tema, y ya para finalizar en cuanto a temas laborales, quería hablar sobre la vacunación. Entonces, en cuanto a la vacunación, pues antes de esta circular 03 del 2022, que es la central para esta conversación, el Ministerio del Trabajo en varias oportunidades había establecido que la vacunación era completamente voluntaria. Y pues digamos que ahí se contraponen ciertos derechos fundamentales, pero en razón de las libertades individuales, el Ministerio de Trabajo sí había manifestado la vacunación es completamente voluntaria, y de hecho, tanto la vacunación como las pruebas diagnósticas del COVID no pueden ser objeto de discriminación, no pueden generar discriminación en las relaciones laborales. Entonces, en esa medida no pueden pedirse pruebas de COVID para el ingreso o para mantener a una persona en el empleo, ni pueden ser exigida la vacunación para la vinculación ni para mantener a una persona en el empleo. Entonces, ¿qué consecuencia inmediata se genera esto? Si me está diciendo el ministerio que esto podría ser discriminatorio, que un trabajador o un aspirante a un empleo que se sienta víctima de esto, pues podría, a través de una acción de tutela, solicitar el reintegro a las labores o la vinculación, porque pues digamos que la decisión de la compañía no obedece a criterios objetivos. Sin embargo, esto ha evolucionado, y en Colombia, como consecuencia muy seguramente del cuarto pico, tenemos unas normas distintas que ya me empiezan a establecer una vacunación obligatoria dentro de la relación laboral. Entonces es ahí que sale la circular 03 del 2022 del Ministerio del Trabajo, donde exige la vacunación de trabajadores de los sectores productivos abiertos al público. Y aplica para quiénes, para aquellas, y ahí entonces verán en la diapositiva las labores en eventos de asistencia masiva como bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, actividades de ocio, escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y negrilla y subrayada, toda actividad que implique atención al público. Entonces, inicialmente la norma que viene desde el decreto 1615 del 2021, el decreto 1615 del 2021 es que me hace esta lista de actividades y me dice, después la circular 03, quienes trabajen en esas actividades, primero habla de los sectores, estaba concebida como los sectores, tendrán que ser vacunados para prestar el servicio. El empleador podrá exigir el carnet de vacunación, ¿sí? Pero a lo que yo quiero, digamos que llegar en el análisis es que esa norma también me abre con la frase final una cantidad de cargos o sectores distintos a los planteados al inicio de la norma. Porque si me habla de toda actividad en que implique atención al público,
ya lo abren no solamente a los cines, discotecas, restaurantes. Y el punto es, voy a dar un ejemplo. Nosotros somos una firma de abogados. Entonces, no está dentro de los restaurantes, gastrobares, discotecas. No es una actividad masiva o de sector productivo abierto al público de manera masiva. Pero nosotros acá tenemos una persona que recibe correspondencia o tenemos una persona que es la recepcionista y entonces implica una atención al público. Entonces, podría, en razón de esta norma y la circular 03, establecerse que también frente a ellos hay la necesidad de tener una vacuna o la facultad del empleador de exigir la vacunación. Yo soy de la postura que sí, que sí. Y creo además que en el futuro esta norma va a seguir evolucionando y vamos a necesitar unas posturas un poco más radicales donde el ministerio, el gobierno tendrá que darle prevalencia al interés público, la salud pública, al interés individual y las libertades de conciencia y demás individuales, ¿no? Entonces, tendremos que empezar a implementar, como en otros países ha ocurrido, una exigencia de la vacunación un poco más estricta, más amplia en cuanto a quiénes, ¿no? Lo mirábamos comparativamente, hay países como Ecuador que ya lo están exigiendo mucho más generalizadamente. Está, si no estoy mal, Hungría, está Alemania. Tenemos casos distintos en diferentes países donde ya la vacunación dándose, pues sopesando las consecuencias de la falta de vacunación ante los picos, pues que sea algo obligatorio y que esa obligatoriedad, pues quien la revise y la verifique dentro de una relación laboral, pues esté facultado al empleador. Esta circular 03, pues, ¿qué me dice? Y lo hago una relación de las normas anteriores. Nosotros ya todos estamos familiarizados con la resolución 777, que es la que establece los protocolos de bioseguridad y demás. Entonces la circular 03 dice, miren, oigan, como ya va a haber actividades y cargos donde la vacunación va a ser necesaria, pues dentro de los protocolos de bioseguridad tengo que tener en cuenta esa obligatoriedad del cumplimiento del esquema de vacunación. Debo establecer en mi protocolo de bioseguridad a quiénes y cómo voy a exigir ese esquema de vacunación. Lo mismo la circular 047, que indicó que los empleadores debían promover e impulsar la vacunación y establecer esto en los protocolos de bioseguridad. Ocurre lo mismo. El decreto 1615 fue el que estableció que los asistentes a los espacios de asistencia masiva como bares, gastrobares, etcétera, debían exigir el carnet de vacunaciones. Por ello que pues cuando entramos a un restaurante, cuando entramos a pues, cualquiera de estos sitios de recreación, nos están pidiendo los carnets de vacunación. Pero entonces ahora, en virtud de esto fue que la circular 03 dijo no solo los que asisten, sino también los que trabajan. Y los que trabajan también tienen que tener ese carnet de vacunación. El cuestionamiento que también se genera es cuál es la consecuencia inmediata para el empleador dentro de la relación laboral de esta exigencia. Entonces, ahí digamos que, y ya para terminar, la norma, la circular 003 del 2022 no me establece para el empleador la facultad de terminar el contrato de trabajo con justa causa si el trabajador no cumple con la vacunación. Pero sí establece una obligación. Entonces, por lo pronto y de manera pacífica, yo podría decir, si un trabajador dentro de las actividades, dentro de los sectores y las actividades que menciona la norma, no se vacuna, podrá este solo hecho ya no ser considerado como un acto discriminatorio si el empleador decide terminar el contrato de trabajo. Digamos que yo creo que ahí pacíficamente podemos decir, ya ahí no habrá discriminación. ¿Por qué? Porque hay una norma que me sustenta que es una obligación de un trabajador presentar el esquema de vacunación completo. Ahora bien, yo creo que se van a presentar de ahora en adelante las controversias relativas a ¿puede o no el empleador terminar con justa causa esa relación laboral si el trabajador no quiso vacunarse?
yo sería la postura, se puede, porque hay una norma que me establece una obligación y dentro del Código Sustantivo de Trabajo, dentro de las justas causas para terminar el contrato está el incumplimiento grave de obligaciones o no cumplir con las medidas para prevenir los riesgos laborales, etcétera. Y entre ellos está evidentemente la vacunación. Entonces, yo creería que podría ser inclusive esto considerado como una justa causa. Habrá quienes no, seguramente los trabajadores establecerán, bueno, sí, la norma ya lo contempla, pero yo tengo todavía mis derechos, mis libertades y son derechos también fundamentales y en virtud de mi aplicación a un derecho fundamental, pues no me deben terminar el contrato sin la indemnización. Esos cuestionamientos se darán, pero yo creo que existen argumentos suficientes para decir, se puede terminar el contrato, se puede terminar el contrato con justa causa. Como les digo y como les decía desde el inicio, esta normatividad sobre la vacunación y la obligatoriedad de los trabajadores de contar con el esquema de vacunación va a seguir evolucionando. No creo que nos quedemos solamente en ciertas actividades. Aquí hay actividades que quedaron por fuera que hoy en día lo requieren. Y creo que también el ministerio deberá ser un poco más específico en determinar qué consecuencias se generan en la relación laboral por el incumplimiento de estas obligaciones, para que el trabajador realmente asuma la carga que hoy en día está más que todo impuesta a la parte empleadora patrona de la relación laboral. Muchas gracias, espero que con esta información puedan enfrentar el 2022 con algo más de conocimiento en temas laborales y entonces le doy la palabra ahora a Carolina Rosso para que nos hable de los temas de impuestos, que también son muy relevantes para este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Bueno, efectivamente, hemos preparado una presentación también que incluye unos temas tributarios y como la hemos estructurado, básicamente la vamos a dividir en 3 capítulos. Por una parte vamos a hablar de cuáles son las novedades normativas en materia tributaria, porque aunque no, y curiosamente, esto es atípico, no estamos empezando el año con una nueva reforma tributaria, pues tuvimos una reforma tributaria hace muy poco, de la cual todavía hay normas que están entrando a regir a partir de este año 2022. Y dentro de esas novedades normativas, escogimos unos temas que nos parecieron de la mayor trascendencia para discutirlo aquí con ustedes. Y por otra parte, vamos a hacer una revisión muy rápida de algunos de los conceptos que fueron emitidos por parte de la DIAN en materia tributaria en el año 2021, porque sí creemos que no puede haber una actualización tributaria sin ver qué fue lo que pasó por parte de las autoridades y cómo se pronunciaron las autoridades en materia tributaria. Entonces vamos a hablar también un poco de esa doctrina muy rápidamente y finalmente, si el tiempo nos da, pues lo que haríamos sería hacer un repaso sobre la jurisprudencia más trascendental en materia tributaria que fue emitida por la sección 4ª del Consejo de Estado. Obviamente, pues es un plan muy ambicioso, vamos a escoger solamente algunos temas para tratarlos acá porque tenemos un tiempo limitado, pero sí queremos ver cuáles son de esos 3 frentes, normativo, doctrinal y jurisprudencial, cuáles son los temas que escogimos. Y en ese sentido, en la actualización normativa, el tema que escogimos, que nos pareció el tema más trascendental, es el tema de beneficiario final. ¿Por qué? Porque en el tema de beneficiario final, como vamos a ver, si bien es una norma que viene desde hace unos años, tuvo una regulación íntegra en la reforma anterior, en la ley 2155 de 2021, pero acaba de salir una resolución que entró a regir este año, emitida por la DIAN, y ese es el que nos parece el tema central de este recuento normativo que queremos hacer. Porque sí hay muchos cambios.
También hay unos temas que están aquí en la diapositiva que tienen que ver con el impuesto de renta para personas jurídicas y hay algunas como novedades en materia tributaria, pero el tema central en el cual nos vamos, digamos, a tomar la mayor parte del tiempo es el tema de beneficiario final. Me está acompañando hoy Leonardo Cote, que es asociado de nuestro equipo de impuestos y comercio internacional. Él es asociado principal. Y entonces lo que te propongo, Leonardo, es que si quieres hablemos primero del tema de beneficiario final y ahorita tú hablas un poco sobre las otras novedades en materia de renta y algunos otros temas que quisimos escoger. Como ustedes saben, dentro del paquete de las normas contra la evasión que trajo la ley 2155, se regula nuevamente el concepto de beneficiario final. Y venimos de una serie de regulación que va y viene. ¿Por qué? Porque empezamos en el año 2016 con el concepto de beneficiario efectivo, luego entonces otra vez la ley de 2018 y posteriormente la 2010, también trajeron una regulación sobre el tema de beneficiario efectivo y ahora volvemos a una regulación donde la cambia la denominación a este concepto y se dice que ahora se va a discutir el tema de beneficiario. Por beneficiario final, si uno quisiera entender de manera genérica a qué se refiere ese concepto, es básicamente quiénes son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas o de las estructuras jurídicas. Lo que pretende la norma es conocer quiénes son las personas de carne y hueso que están detrás de estas estructuras jurídicas y que están detrás de estas personas jurídicas. Entonces, si uno se va un poco a cuál es el origen del concepto, el origen del concepto de beneficiario final no es un origen tributario, no está centrado en las normas de derecho tributario, sino que es un origen en materia penal. Lo que hace esta ley 2155-2021 y lo ratifica la resolución de la DIAN que fue emitida el 27 de diciembre y que entra a regir a partir de 2022, básicamente es decir que en toda la interpretación del concepto de beneficiario final deben seguirse los criterios del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, es un organismo internacional que está compuesto por los ministerios y por los ministros de Hacienda de los, digamos, países con las economías más fuertes del mundo. Y básicamente lo que busca ese organismo es combatir y prevenir los delitos de carácter internacional. ¿Qué tipo de delitos? Delitos como la financiación del terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos y básicamente pues lo que se pretende es entender a qué persona de carne y hueso, a qué persona natural se le puede atribuir una responsabilidad penal. Y básicamente está dirigido a tratar de evitar que en una estructura muy compleja, una estructura que está compuesta por un gran número de sociedades donde hay una serie de capas, donde hay una sociedad, pensemos una sociedad colombiana, pero que a su vez es dueña de otra sociedad y sus accionistas son sociedades extranjeras que son a su vez de propiedad de otras sociedades o de otras entidades que no tienen personería jurídica, como por ejemplo un fondo o una fiducia, pues se trata de identificar quién es la persona natural a la cual se le puede atribuir la responsabilidad en una investigación de financiación del terrorismo o de lavado de activos o cualquier delito de carácter internacional. Pero este concepto no estaba pensado como un concepto para atribuirle algún tipo de efecto tributario, como lo hace la norma colombiana. Básicamente lo que se estaba pensando era saber quiénes son esas personas naturales y cómo hacer para identificarlas con el propósito de darles una responsabilidad penal. Entonces, este organismo GAFI lo que dijo es, vamos a inventarnos una cosa que se llama el test del beneficiario final y vamos a hacer tres pasos, básicamente. Y si quieres, Leonardo, ahorita lo buscamos en la diapositiva porque esto no está ahí en el slide. Básicamente lo que dice el GAFI es, váyase a hacer 3 pasos y de esta manera usted va a identificar el beneficiario final. Primero, mire quién es el dueño.
Segundo, mire, si no encuentra quién es el dueño, mire quién controla esa entidad. Y si no sabe quién es el dueño y no sabe quién controla, pues el beneficiario final será la persona que tenga el más alto cargo dentro de esa entidad. Puede ser el gerente, el presidente de la junta directiva. Esa es la persona que va a seguir al final. Entonces, fíjense ustedes que básicamente, pues lo que se pretende es encontrar una persona de carne y hueso para atribuirle una responsabilidad penal, porque, por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, cuando yo digo que el representante legal o el gerente o el presidente es el beneficiario final, pues estoy pensando en atribuirle una responsabilidad penal. No estoy pensando en que el gerente o el representante o digamos, el presidente de la junta directiva tenga una responsabilidad de tipo tributario. ¿Por qué? Porque para todos es claro que la persona que tenga el cargo directivo más alto desde el punto de vista fiscal no necesariamente es el contribuyente, no va a pagar impuestos, no se le van a distribuir dividendos, en fin. Entonces, en este sentido, lo que hace el GAFI es traer una noción para efectos fiscales. Lo que hace la OCDE es copiar esta definición del GAFI, y lo que hace Colombia a su vez es copiar esa definición de la OCDE. Pero este concepto en realidad es un concepto penal, no es un concepto tributario, y como vamos a ver, esto nos va a generar un montón de distorsiones. Porque cuando uno lo que hace es que incorpora un concepto penal a la norma tributaria, pues al final se van a generar muchas situaciones en las cuales la DIAN va a recibir una serie de información sobre quiénes son los gerentes, quiénes son los presidentes de las juntas directivas, tratando de buscar una persona natural, pero esa persona natural no es la llamada a pagar los impuestos de esa sociedad o de esa entidad sin personería jurídica. Esa persona simplemente ejerce un cargo dentro de la sociedad. Esa persona natural no va a tener capacidad contributiva. Y en ese sentido, la norma, al copiar sin pensar, copiar idéntico a la norma penal, pues lo que nos va a generar es una carga administrativa y una carga de cumplimiento inmensa, con un montón de información que desafortunadamente a la DIAN no le va a servir. ¿Por qué no le va a servir? Porque pues con esa información no va a recaudar más impuestos, con esa información no va a llegar a los verdaderos contribuyentes, sino que simplemente se va a llenar de una serie de personas naturales que va a tener en el registro. Y en ese sentido, pues nosotros hemos sido muy críticos de esta figura desde que fue creada, porque realmente creemos que no va a tener un efecto tributario y sin embargo sí va a ejercer unas cargas y va a imponer unas obligaciones bastante gravosas para los contribuyentes. Entonces, si te devuelves, por favor, Leonard, a la diapositiva de la ley 2155, pues básicamente aquí hay una cosa muy extraña y curiosa, y es que nuevamente se regula el tema de beneficiario. Esta vez ya no es beneficiario efectivo, sino que se habla de beneficiario final. Otra vez se derogan todas las normas anteriores, otra vez se dice, mire, no hay cuando todas las normas del Estatuto Tributario hagan referencia a beneficiario real, beneficiario efectivo, o beneficiario final, debe entenderse que todas esas referencias se hacen al concepto de beneficiario final. Y se crea, aquí lo ponemos entre comillas, por segunda vez el registro único de beneficiarios finales. Y decimos, se crea por segunda vez, pues es una locura, porque pues uno no lo puede crear sino una sola vez. Ya se había creado en la norma anterior, con la reforma tributaria anterior, se había creado un registro único de beneficiarios finales que nunca se había reglamentado. Y ahora se crea otra vez el registro de beneficiarios finales, registro único de beneficiarios finales, que ahora es reglamentado en esta resolución de la DIAN, pero no está muy claro si las normas anteriores quedaron derogadas tácitamente, qué pasó con las normas anteriores, si nos debemos centrar solamente en estas normas. Ahí quedó un vacío, digamos, legislativo. Sí hay una serie de diferencias en relación con la regulación anterior, porque la regulación anterior buscaba identificar las personas naturales de personas jurídicas, y lo que hace la ley y lo que hace la resolución de la DIAN es extenderlo también a otra serie de estructuras que no necesariamente tengan personería jurídica, y se va un poco más allá y dice, mire, esto también es relevante para las fiducias, esto también es relevante para
entidades asimilables a las fiducias, no dice cuáles, pero digamos que uno entendería que podría extenderse este concepto a fondos de inversión colectiva, a fondos de capital privado, y hay una serie de dudas sobre si esto también aplica para estructuras del exterior, si esto también aplicaría a sociedades extranjeras. Pareciera, como lo trae ahora la resolución, que sí aplica para entidades extranjeras y que sí aplica también para estructuras sin personería jurídica extranjeras. Entonces aquí sí hay un avance en relación con la regulación anterior, porque lo que pretende la DIAN es que toda suerte de entidades con personería jurídica o no reporten quiénes son las personas naturales que están detrás. Y la otra novedad que trae la ley y la resolución es que por primera vez se trae un régimen sancionatorio que es específico por el incumplimiento de reportar a los beneficiarios finales. Antes, como esta información se reportaba dentro de la información exógena, lo que se entendía era que los supuestos sancionatorios de la información exógena eran los que aplicaban en caso de que no se mandara la información del beneficiario final. Ahora, como se crea un registro único de beneficiarios finales, se crea todo un régimen sancionatorio que está asociado a no inscribir o a no actualizar ese registro único de beneficiarios finales, que es un registro paralelo al RUT. Entonces, digamos que aquí sí hay unas novedades y si quieres avanzar a la siguiente slide. Entonces, básicamente trae una nueva definición de lo que se entiende por beneficiario final. Y esa definición que trae la norma y la resolución es una definición que sigue este test, que sigue este examen del GAFI que comentamos hace un momento. Porque básicamente lo que dice es, mire, primero usted mire quiénes son las personas naturales que sean propietarias directas o indirectas en más de un 5% del capital o los derechos de voto de la persona jurídica. Estos criterios se aplican para personas jurídicas y en ese sentido, el primero de ellos es la propiedad directa o indirecta de más de un 5%. ¿Por qué el 5% y por qué no el 10% y por qué no el 20%? Nadie sabe. ¿Por qué se escogió el 5%? Eso no proviene de la regulación del GAFI, eso no proviene de la regulación de la OCDE, y ahí queda la cuestión de por qué es relevante para la norma tributaria y para la DIAN una persona que simplemente tiene el 5% del capital de una sociedad. Y también nos lleva a que vamos a terminar revelando un montón de gente, dependiendo de la composición del capital de esa sociedad, respecto de una misma sociedad. Vamos a poder terminar reflejando un montón de personas y esas personas van a ser consideradas como beneficiarios finales. Y luego la norma agrega algo que es de alguna manera bastante contradictorio y dice, bueno, si usted no encontró quién es el dueño del 5%, vamos a pensar que todos los accionistas de esa sociedad tienen un porcentaje inferior al 5% y en consecuencia no se da el primer supuesto y no se da tampoco el supuesto de los derechos de voto. Pues usted mire quién se beneficie, lo pongo entre comillas, en más de un 5% de los activos, de los rendimientos o de las utilidades de esa persona jurídica. Y es ahí cuando la definición se define con el mismo criterio que está definiendo. Uno no puede decir que el beneficiario final es quien se beneficie de los activos, de los rendimientos o de las utilidades, porque no está definiendo nada, no está explicando quién es el beneficiario final. Y entonces, eso son cuestiones, porque una persona que se beneficie de los activos, de los rendimientos o de las utilidades, pues puede ser cualquiera, pueden ser los empleados de la sociedad, pueden ser los acreedores de la sociedad, pueden ser los bancos que le han prestado dinero a la sociedad, pueden ser los proveedores de la sociedad, y no tiene ningún sentido lógico que yo termine reportando a los proveedores, a los acreedores o a los empleados de la sociedad. En vigencia de la norma anterior, ya se le preguntó a la DIAN y se le dijo, oiga, ¿los empleados son beneficiarios finales? Y la DIAN contestó que no, que los empleados no eran beneficiarios finales de la sociedad. Pero no se ha aclarado quién más se puede beneficiar de los rendimientos o de las utilidades, y esa es una definición que quedó bastante amplia y no ha sido acotada y tampoco se soluciona claramente con la resolución que se emitió. El segundo criterio es
si yo no he encontrado una persona que sea dueña del capital o de los derechos de voto en más de un 5% y no he encontrado quién en más de un 5% de los activos, de los rendimientos o de las utilidades de esa persona jurídica, pues me voy al control. Y entonces ahí me dice que beneficiario final será la persona que ejerza control efectivo. Y en este caso la resolución da un paso definiendo qué se entiende por control efectivo, y lo que dice es que control efectivo es toma de decisiones. Entonces, ¿quién controla una sociedad? Quien tome las decisiones de la sociedad, pero no entra a distinguir cómo puede ser esa toma de decisiones. No entra a decir si hay, por ejemplo, una toma de decisiones de manera autónoma o unánime, o si se requieren unas mayorías absolutas o mínimas, mayorías decisorias o no decisorias. Este análisis no lo hace la norma. Pareciera de alguna manera que no hay que remitirse a los criterios de control del Código de Comercio como se pensaba con la norma anterior, porque ya la resolución trae su propia definición de control efectivo, y ese control efectivo está relacionado con la toma de decisiones sin importar cómo sea esa toma de decisiones. Y si no he llegado a definir quién es la persona natural por el paso 1 y por el paso 2, pues me dice la norma, siguiendo el criterio del GAFI, que la persona natural que hay que reportar como beneficiario final es la persona que ostente el mayor cargo, la mayor autoridad dentro de la persona jurídica. Entonces, volvemos a lo mismo que comentábamos hace un momento. Va a ser el gerente de la compañía, va a ser el presidente, va a ser el representante legal, y al final esa persona no es contribuyente, no es accionista, no recibe dividendos, no, esto en realidad no va a tener ningún efecto desde el punto de vista fiscal, y sin embargo, pues lo vamos a tener que reportar. Entonces, esos son los beneficiarios finales respecto de las personas, digamos, jurídicas. Ahora, respecto de las entidades que no tienen personería jurídica, lo que hace la norma es buscar unas asimilaciones. Y entonces, cuando la norma y la resolución definen quién es el beneficiario final en una entidad sin personería jurídica, lo que hace es asimilar esto al contrato de fiducia y toma como ejemplo el contrato de fiducia y dice, mire, es cualquiera de las partes del contrato de fiducia, es decir, el fideicomitente o el constituyente o el fiduciario o el beneficiario. Si existe un comité fiduciario o un comité financiero, puede ser. Entonces, fíjense ustedes que aquí sí existe, pues se generan muchísimas dudas porque solamente respecto de la fiducia están involucrando como beneficiarios finales a todas las personas naturales que puedan ser parte de un contrato de fiducia. Y la norma dice, miren, no importa que estas entidades sin personería jurídica no tengan un beneficiario actual, sino aún si tienen un beneficiario que sea condicionado, que esté sometido, digamos, a una condición, no dice qué tipo de condición sea, esta persona hay que reportar. Y si no se encuentra una persona que ostente alguna de estas posiciones, como ocurre en el caso de la fiducia, o dice oposiciones similares, y ahí cuando dice oposiciones similares es donde se van a generar los mayores vacíos y las mayores controversias, porque no necesariamente son asimilables un patrimonio autónomo, una fiducia, con un fondo de inversión colectiva, con una fiducia del exterior, con un trust, con una fundación de interés privado del exterior. No son entidades asimilables. Bueno, la fundación de interés privado probablemente iría por la otra norma porque sí tiene personería jurídica, en fin. Aquí se generan una serie de distorsiones y de dudas de interpretación que van a llevar necesariamente a que se generen controversias sobre quién va a ser la persona natural que yo tengo que reportar. Y viene la pregunta clave, y es, ¿quiénes son las entidades que van a tener que reportar el beneficiario final? Y aquí sí hay un cambio y hay un tránsito legislativo, porque lo que ocurre es que la norma anterior, la ley 2010, básicamente trae limitaciones y decía que solamente ciertas entidades que cumplieran ciertos requisitos eran las llamadas a identificar a los beneficiarios finales. Y lo que hace ahora la resolución de 27 de diciembre es básicamente cubrir
todas las alternativas posibles. Y lo que entendemos es que se pretende que todas las entidades sean las que reporten dentro de ese registro único de beneficiarios finales quién es esa persona natural que está detrás. Entonces, esto incluye todo tipo de entidades nacionales, sociedades con o sin ánimo de lucro, incluso aquellas que cotizan en la bolsa de valores. Y aquí hay una distinción en relación con lo que teníamos antes. Y obviamente, pues, genera una serie de problemas y de preguntas porque ya las entidades que cotizan en bolsa tienen su propio reporte de beneficiarios reales en bolsas. Y ahora lo que pretende esta regulación es que estas entidades también reporten a las personas naturales que están detrás. Y entonces ustedes entenderán lo que significará reportar todas las personas naturales que tengan más del 5% de una entidad que cotiza en bolsa. Esto puede llegar a ser muy engorroso. ¿Y qué pasa cuando esas sociedades cotizan en bolsas extranjeras? Si yo tengo una entidad colombiana cuyos accionistas son entidades, por ejemplo, que cotizan en bolsas extranjeras, ¿será que las tengo que reportar o no? Ya había cierta claridad con la regulación anterior en relación con este punto, y esa claridad nuevamente se oscurece con esta regulación, porque con esta regulación volvemos a pretender que todas las entidades reporten quiénes son esas personas naturales. Los establecimientos permanentes, estructuras sin personería jurídica que estén creadas en Colombia o que estén administradas desde Colombia. Ustedes saben que nosotros tenemos un concepto tributario que hace que yo pueda tener entidades extranjeras que terminen siendo administradas desde Colombia. Algunas sociedades, digamos las sociedades de economía mixta, personas jurídicas y entidades sin personería jurídica cuyos activos en Colombia sean más del 50% de los activos poseídos por esa estructura. Y eso ha generado un montón de preguntas. ¿Cómo se entiende que estas entidades que tengan activos en Colombia tienen que ser activos directos, indirectos? ¿Cómo se identifica ese 50%? La resolución dice que hay que ir a los estados financieros de esa estructura sin personería jurídica e incluir y revisar si se cumple con la regla del 50% de los activos ubicados en el país. Y hay una serie de estructuras sin personería jurídica que representan muchas dudas, como es el caso de un contrato de colaboración empresarial, colombiano o extranjero. Entra dentro de esta regulación, la resolución lo menciona, pero ahí hay muchísimas dudas porque el contrato de colaboración empresarial no genera una entidad independiente que pueda ser dueña de activos, y ahí digamos que se generan preguntas. Entonces, lo que sí sabemos es que sí se pretende que esta sea una obligación generalizada y que todo el mundo reporte quiénes son las personas naturales que están detrás. Y si ustedes ven, acaba de salir una norma que es una norma anticorrupción que pretende la transparencia en la contratación estatal, que reitera un poco esta obligación de beneficiario final. Y en esto, pues, uno concluiría que tiene todo el sentido para efectos de transparencia, de contratación estatal, para efectos penales, saber quién es la persona natural, tiene toda la lógica, pero para efectos tributarios es donde creemos que aquí hay más dudas sobre cuál es la relevancia de este reporte, cuál va a ser la trascendencia para la DIAN y por qué hacer un reporte extensivo desde el punto de vista fiscal si eso no necesariamente va a implicar que una persona que tome decisiones sea la persona que pague impuestos respecto de la sociedad, o que una persona que tenga más del 5% perfectamente podría ser una persona que no tiene obligaciones tributarias respecto de la sociedad. ¿Qué tengo que informar en el RUP respecto de ese beneficiario final? Todo. Toda la información relevante de esa persona natural. Sus datos de identificación, su país de nacimiento, su ubicación, su país de residencia, sus direcciones, los criterios para la determinación del beneficiario final, cómo se llegó acá, y ya vamos a ver que la norma y la resolución exigen que se haga una debida diligencia, fecha desde la cual fue beneficiario final, fecha hasta la cual será beneficiario final. Dice que se tiene que reflejar todo. Y aquí había un punto que discutíamos con la DIAN, que es el punto de confidencialidad, y es qué va a pasar con la información que se entregue. Y lo discutimos con la DIAN, eso quedó recogido en la resolución. La DIAN incluye una norma diciendo que la información del beneficiario final va a ser reservada, pero en todo caso quedan muchas dudas sobre qué se va a hacer con esa información.
Y respecto de esas estructuras que no tienen personería jurídica, ¿qué hay que reportar? El tipo de estructura, el número de identificación tributaria del país, la fecha de creación de la estructura, en fin, hay que informar todo lo que tenga que ver con las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica. Entonces, ¿qué pasa acá? Y es, como ahora este es un sistema que se crea en un registro que va paralelo, digamos, al RUT y que es independiente del RUT, pues lo que dice la norma es que para las estructuras que ya estuvieran vigentes, la obligación vence el 30 de septiembre de 2022 y para las que se creen, digamos, recientemente, dice la norma que se tiene que registrar dentro de los 2 meses siguientes a su creación. Ahora viene un régimen sancionatorio que no estaba antes. Ese régimen sancionatorio que existía antes, como decíamos al inicio, estaba muy relacionado con los deberes de información exógena, y como ahora existe un nuevo sistema que es este RUP, pues se crean unas sanciones y se remite a la norma de sanciones por no registrarse en el RUT, que es una sanción diaria en VTs, o por no actualizar el RUT. Pero lo que dice la norma es que si es la DIAN la que hace esa fiscalización y es la DIAN la que se da cuenta primero que el contribuyente que no se hizo ese registro puede aplicar una sanción cuyo tope está hoy en día más o menos en 500 millones de pesos. Entonces, como ven ustedes, esta regulación de beneficiario final, a nuestro juicio, es la novedad normativa más importante. Aquí teníamos también en la diapositiva, ya por temas de tiempo, pues voy a pasar, pues que la DIAN puede hacer una inscripción de oficio en ese RUT, pero en fin, esta es para nosotros la regulación más importante dentro de las normas y dentro de la lucha contra la evasión. Como ven, provenía de la reforma anterior y de la reforma del año pasado, pero adicionalmente tenemos esa resolución. Esta resolución es una resolución bastante extensa que regula de manera integral el concepto. La DIAN también emitió una especie de manual, una especie de ABC sobre cómo debe interpretarse la resolución, que en realidad no está definiendo criterios de interpretación, sino simplemente está reiterando lo que dice la resolución. Ahí no se pueden encontrar muchas respuestas, se encuentran más preguntas. Y ese es para nosotros el tema central desde el punto de vista normativo fiscal. Le voy a dar la palabra a Leonardo Cote para que Leonardo nos hable un poco sobre otros temas que son importantes dentro de las novedades, digamos, en materia tributaria, y hablemos un poco de los conceptos de la DIAN y de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Leonardo, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia y a AmCham Medellín también por la invitación. Bueno, pues muy rápidamente, en aras del tiempo también, queremos presentarles unos temas que creemos que son, digamos, los más relevantes y los que más les puede interesar, digamos, en su contexto empresarial. Y en primer lugar, pues los temas de la reforma tributaria. Los temas de la reforma tributaria, los temas más macro, que digamos igual la reforma tributaria creo que ya lleva un tiempito y ha sido suficientemente socializada, y por esto, digamos, no nos vamos a detener mucho en los detalles. El primer tema relevante, pues, es obviamente el tema de la tarifa, pues, que fue aumentada un 35%. Nunca llegamos al 30% que estaba previsto para el año 2022, sino que por el contrario, pues se aumentó hasta el 35%. 35% para las personas jurídicas y una sobretasa de 4 puntos para las personas, para las entidades financieras. Está todo el tema de nómina electrónica que ya ha venido siendo implementado. Todo esto, digamos, como un mecanismo adicional de control automático que permita, digamos, a las autoridades, tanto tributarias como de seguridad social, pues para el debido control en tiempo real
de las bases y contribuciones pertinentes. El tema de la normalización tributaria, que aunque debía hacerse un anticipo del 50%, antes bueno, finalizando el año pasado, la declaración, digamos, la revelación de la información a normalizar debe cumplirse este año. Esto es el 28 de febrero de 2022, es decir, dentro de un poco más de un mes. Es la fecha única de presentación de las declaraciones de normalización tributaria, que aunque regularmente este tema es más común en personas naturales, también en algunos, digamos, hemos visto personas jurídicas que también acuden a la normalización. Tenemos nuevos mecanismos antievasión, como lo decía Carolina, el tema del beneficiario final, el tema de renta por facturación, que aunque no está, digamos, aunque está en la ley, el tema debe ser reglamentado por la DIAN y lo más probable es que este año no lo vayamos a ver respecto de la declaración de renta de 2021, pero sí es posible que para la declaración de renta del año 2022 que se presente en el 23 ya tengamos implementado y reglamentado este tema de la declaración de renta por facturación, que funcionaría muy parecido a cómo funciona el impuesto predial en la mayoría de municipios de Colombia, y es que llega una factura y si yo no la reemplazo con una declaración dentro de los 2 meses siguientes, esa factura queda en firme y ese es mi impuesto de renta. También está el tema de la regulación muy reciente del 30 de diciembre del año pasado, relativa al documento soporte en operaciones incurridas con no obligados a expedir factura. Es decir, digamos, el proveedor que no es lo suficientemente grande, que no factura IVA, que es una persona natural que todavía no está, digamos, formalizada bajo el ropaje de una empresa. Eso ya está reglamentado, es la resolución 167 del año pasado, del 30 de diciembre. En esa resolución también establece todos los, digamos, estándares y condiciones técnicas para el reporte de ese documento soporte. También tenemos que decir que en la última reforma tributaria no hubo ningún cambio sustancial en materia de gravamen a los movimientos financieros ni en materia del impuesto a industria y comercio. No hay modificaciones en materia de IVA y no se eliminaron beneficios tributarios pues de la forma como sí estaba prevista en el primer intento de reforma tributaria del año pasado, pues que ya sabemos cómo terminó y todo lo que generó. En general, el tema de las personas jurídicas, ya lo vimos, 35%, 31%, perdón, 4 puntos, que está 4 puntos por encima de la que estaba vigente el año pasado. Tenemos la sobretasa al sector financiero de 3 puntos, que está sujeta a un anticipo. Tenemos un cambio sustancial en materia de descuentos tributarios y es el tema del impuesto a industria y comercio, que antiguamente estaba previsto que para el año 2022 fuera descontable del impuesto de renta en un 100%, ahora quedó definitivamente en un 50%. Y otras modificaciones, el tema del beneficio de auditoría, que es importante tenerlo en cuenta, para cuando hay un aumento sustancial en el impuesto neto de renta, sea de 30% o del 20%, podemos tener un año de firmeza o podemos tener 6 meses de firmeza. Este beneficio no aplica para el IVA. Hay un tema también importante en el régimen simple y es que antiguamente, o digamos bajo la regulación anterior, el umbral para acceder a ese régimen era
de 80.000 VT y actualmente es de 100.000 VT, es decir, estamos hablando de 3.630 millones aproximadamente en ingresos brutos ordinarios y extraordinarios para cumplir el requisito para entrar a este régimen. Adicionalmente, el plazo para acceder a este régimen se extendió hasta el último día del mes de febrero de cada año, es decir, finalizando el siguiente mes. Esto es el tema que ya habló Carolina. Ahí vamos, y perdona que te interrumpa, Leonardo, vamos a... En la actualización de doctrina de la DIAN, como ustedes entenderán, la DIAN ha emitido toda suerte de conceptos sobre todo tipo de temas. Y entonces, claro, escoger cuáles son los conceptos más importantes, pues nos llevó a un análisis con Leonardo de cuáles podrían ser algunos temas relevantes, pero estos no son ni todos, ni muchísimo menos, sino que escogimos algunos por su relevancia. Y no son temas que sean relacionados o conexos entre sí, son de distintas categorías. Pero sí lo que hay que decir es que cuando uno ve la doctrina de la DIAN, en general, esta actualización que nosotros los conceptos que fueron emitidos en 2021, llega a la conclusión que en muchos casos nos vimos abocados a hacer un esfuerzo adicional para poder, digamos, encontrar cuáles son esos conceptos relevantes, porque en muchos casos lo que hace la doctrina de la DIAN es repetir lo que dicen las normas. Entonces, digamos que encontrar conceptos donde haya nuevas teorías, donde haya nuevas posiciones, no fue tan fácil. ¿Tú me corriges, Leonardo? Sí, exactamente, como dice Carolina, el universo de conceptos y consultas a la administración tributaria es una cosa, digamos, exageradamente grande. Es decir, diariamente pueden estar saliendo 20 conceptos de todos los temas y además se ha generado, digamos, por parte de la administración tributaria, digamos, también como una especie de cuidado por parte de ella, porque los contribuyentes, aunque la norma que lo establecía expresamente haya sido derogada ya desde la reforma tributaria del año 2019, en cualquier caso, el contribuyente, con base en el principio de confianza legítima y buena fe, puede ampararse en una opinión de la administración tributaria para actuar de determinada forma, porque precisamente para eso es que se le pregunta a la autoridad tributaria. Entonces, si quieren, vamos a ver muy rápidamente los conceptos que consideramos más relevantes. El primero que habíamos identificado es un concepto relativo a la retención en la fuente en contratos de colaboración empresarial. Pues como ustedes saben, desde la reforma tributaria del año 2016, tenemos una norma específica sobre el tratamiento tributario de los contratos de colaboración empresarial. Antiguamente, lo que había era un desarrollo doctrinal sobre los contratos de colaboración empresarial y muy específicamente centrado en el tema de los contratos de cuentas en participación, que es, digamos, el único contrato de colaboración empresarial que está expresamente tipificado en la ley, que está en el Código de Comercio. Digamos, la DIAN en este caso establece 3 reglas específicas en materia de retención en la fuente de los contratos de colaboración empresarial, y dice básicamente que primero, si un contrato de colaboración empresarial se parece a un contrato de cuentas en participación por sus elementos esenciales, que no sabemos, digamos la aseveración de la DIAN es genérica, dice básicamente si se parecen sus elementos a un contrato de cuentas en participación, entonces en ese caso las retenciones practicadas por terceros al contrato o a quien representa el contrato no son trasladables por parte del partícipe gestor o activo, que es quien en un contrato de cuentas en participación tiene el fronting, tiene la
la representación del negocio conjunto que se hace mediante el contrato de cuentas en participación, solo él, según la DIAN en este caso, es quien tiene derecho a imputar esa retención en la fuente, a utilizarla y no la puede trasladar al partícipe inactivo u oculto, que es quien actúa, digamos, en el negocio conjunto desde la sombra, ¿sí? Ahí, la segunda regla que establece la DIAN en ese concepto es que si el contrato, ya si no se parece a un contrato de cuentas en participación, sino a un contrato sino a un consorcio o a una unión temporal, ahí sí es posible que los partícipes en el contrato de colaboración utilicen proporcionalmente, según sus participaciones en el contrato, la retención que fue practicada con un tercero. Entonces, básicamente, depende, digamos, del contribuyente y del contrato y de lo que analice el mismo contribuyente, si su contrato se parece a un contrato de cuentas de participación o si se parece a un contrato de unión temporal o a un consorcio. Estos dos últimos, digamos, muy comunes en temas de contratación estatal, y estos sí regulados pues por las normas de contratación pública y también, digamos, por ciertas normas reglamentarias tributarias en lo que hace a la facturación y a la retención en la fuente. Y también dice la DIAN que si el contrato tiene, ahí sí, independientemente del tipo de contrato, si el contrato tiene implícito un mandato, entonces hay que aplicar las reglas propias del mandato en materia de retención en la fuente, y es básicamente cómo funciona la retención en la fuente, digamos, practicada por un tercero hacia una persona que actúa como mandatario. Ahí cómo funciona es que la retención se practica al mandatario y es el mandatario, ahí ya no es ni proporcional, sino el mandatario traslada o informa esa retención en la fuente que fue practicada a su mandante, quien con base en esa información podrá imputar esa retención en la fuente. Este concepto nos parece importante porque, aunque nos parece un poco polémico el tema o cómo lo aproxima la administración tributaria sobre contratos de colaboración empresarial, donde la misma ley dice que todo es transparente independientemente de que no regule el tema de la retención en la fuente, pues nos parece importante que por lo menos deja unas reglas fijas al respecto. El segundo es... Bien controversial porque efectivamente la norma no hace distinciones entre los tipos de contrato. No hace distinción entre contratos de cuentas en participación o contratos de colaboración empresarial en realidad. Se refiere como a un género. Y en ese sentido sí creemos que ahí puede haber unos temas polémicos, como dices. Sí. El segundo tema que quisiéramos traer es un concepto de la DIAN sobre retención en la fuente en criptoactivos. Como aborda el tema, la DIAN en ese concepto es básicamente qué pasa con la venta de criptoactivos. Esa renta, qué naturaleza tiene y cómo se grava. Y digamos, ante la complejidad digamos, relativa a esta clase de activos, lo que hace la DIAN es básicamente remitirse a las reglas generales o que le aplican a la enajenación de cualquier activo. Dice, pues, básicamente que que los criptoactivos deben entenderse como activos intangibles, y por lo tanto los activos intangibles únicamente generan rentas de fuente nacional, que son, digamos, las que están grabadas para quienes no son residentes fiscales en Colombia, que únicamente generan renta de fuente nacional cuando están ubicados o son explotados en el país. Digamos, uno creería que lo que debió haber sido resuelto era precisamente esa duda: ¿cuándo un criptoactivo se entiende ubicado o se entiende explotado en el país? Esa duda siempre ha existido respecto de los
digamos, respecto de novedades, digamos, hay un par de conceptos antiguos sobre el tema de los libros electrónicos, del software, y digamos, en esos casos se establecieron unos criterios claros relativos a el lugar donde se encontraba el servidor, donde se encontraba ese software o ese libro electrónico o ese proveedor de streaming o casos específicos. En este caso, esa duda no es resuelta. Entonces, queda más o digamos como una inseguridad jurídica para uno saber cuándo un criptoactivo que pues probablemente se ha desarrollado en el exterior, cuando se entiende ubicado en Colombia. Pero digamos, lo que hace la DIAN es que independientemente de la resolución de esa duda, cuando se entienda que es de fuente nacional, pues le aplican las reglas generales, es decir, si es enajenado por un extranjero, le aplicará la retención en la fuente, si el comprador es colombiano, por pagos al exterior, si es enajenado por un colombiano, le aplicará la retención en la fuente también que corresponda si el comprador es pues, agente retenedor colombiano. Un tema, digamos, de carácter formal que tiene que ver con la firmeza de las declaraciones y el beneficio de auditoría. A propósito del beneficio de auditoría pues que existía en la anterior reforma tributaria. Recordemos que ya desde la reforma tributaria de 2019, que estuvo vigente un año, ya se había incluido el beneficio de auditoría por los años grabables 2020 y 2021. La pregunta aquí era si ese beneficio de auditoría también se extendía al formulario de conciliación fiscal, que es ese formulario pues, que se tiene que anexar a la declaración de renta y que se entiende parte íntegra de la misma. La respuesta de la DIAN fue que sí, es decir, si mi declaración de renta tiene beneficio de auditoría, ese formulario también está sujeto a la misma firmeza pues, que corresponda según el beneficio de auditoría. Y es, digamos, apenas lógico, no como firmeza, porque al final el formulario de conciliación fiscal no es una declaración, sino un anexo, es una información, sino creo yo más bien por el lado de por cuánto tiempo se debe conservar esa información. ¿Sí? Porque tenemos una norma que dice que la información que se debe tener disponible ante las autoridades tributarias debe conservarse por el mismo término de firmeza de la declaración a la cual esté amarrada esa información o ese reporte. Tenemos también un tema de enajenaciones indirectas. Este concepto nos pareció particularmente importante porque siempre había existido la duda de qué pasaba con las ventas indirectas o no, antiguamente no indirectas porque no existía la regulación, pero qué pasaba cuando habían ajustes de precios, que es un tema muy común cuando se trata de operaciones de fusiones y adquisiciones donde compañías extranjeras o compañías extranjeras venden sus negocios en Colombia a otras compañías extranjeras o incluso otras compañías colombianas. Normalmente esos contratos son contratos de 500 páginas con 70.000 condiciones y arreglos y plazos y definiciones y cosas. Entonces a veces no es fácil saber cuál es el precio de venta. Lo único claro es que las normas tributarias dicen que la declaración por esas ventas debe presentarse dentro del mes siguiente a esa venta. Entonces siempre había existido la duda, ¿qué pasa si hay una parte del precio que está sujeta a un plazo, a una condición, que está sujeta a que haya, digamos, una producción de ciertos indicadores en un tiempo determinado? Pues la DIAN resolvió el tema
diciendo, o básicamente estableciendo unas reglas y diciendo, en una pregunta que le hicieron relativa a cuando el precio es variable en enajenaciones indirectas, dice la DIAN que si hay una condición sobre la totalidad del precio, la declaración debe presentarse dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se cumplió la condición. Pero si la condición es parcial sobre el precio, es decir, por ejemplo, hay un precio fijo de 100, pero puede haber 20 más si se cumple alguna condición dentro de los, pongámoslo así, 6 meses siguientes. Entonces, en ese caso, no se extiende el plazo para presentar la declaración por cambio de titular de la inversión extranjera, que es la que deben presentar los extranjeros cuando hacen enajenaciones indirectas, sino que se debe presentar dentro del mes siguiente a la venta, pero si hay algún cambio en el precio como producto de la condición, este cambio debe ser reflejado mediante una corrección de esa declaración que se presentó con motivo de la venta. Obviamente esto plantea un problema, y es que las declaraciones tributarias, incluyendo las de cambio de titular de la inversión extranjera, pues están sujetas a un término de firmeza, son 3 años por regla general, cuando no tienen pérdidas fiscales, y ese es el mismo término para corregir la declaración cuando lo que se va a incluir es un mayor del impuesto a pagar o un menor saldo a favor. Pero ¿qué pasa cuando la corrección es al revés? Cuando es a favor del contribuyente, cuando lo que se va a incluir es un menor precio a pagar, un ajuste de precio a la baja o un mayor saldo a favor, si es que hay razones para tener un saldo a favor, por ejemplo, una retención en la fuente si se le vendió a un residente colombiano. Entonces el término para corregir ahí sí no es de un año, no es sino de un año, perdón. Entonces puede existir la posibilidad de que cumplida la condición que lleva al ajuste de precio y el ajuste fue a favor del vendedor, es decir, por el cual tendría que pagar menos impuestos, pues que en ese caso ya no pueda hacer el ajuste y haya terminado pagando un impuesto que no debía, y la declaración ya se torna inmodificable tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. El otro tema el otro concepto que queremos compartir con ustedes es un tema interesante, y es la enajenación de intangibles formados en el exterior. Es muy parecido al tema de los criptoactivos, porque la discusión es la misma, y es cuando se entiende que un intangible está ubicado en Colombia para efectos de determinar si la renta que genera la enajenación de ese intangible es de fuente colombiana o no. La DIAN lo que dice, digamos, su conclusión más importante en este concepto es que cuando ese intangible está registrado en Colombia, se presume que ese intangible está ubicado en Colombia. Digamos, eso es una posición un poco extrema, porque eso implicaría que toda marca que tenga un registro en Colombia, que igual, es decir, todo aquel que tiene la representación de una marca o el derecho a utilizar una marca, o para poner un ejemplo, a producir un producto de afuera, pero resulta que una persona tiene la licencia y los permisos para producir ese producto en Colombia, se entendería entonces que esa marca está poseída en Colombia. Entonces, digamos, es un tema un poco extremo, y pues seguramente va a llegar a controversias. Aquí tenemos también alguna jurisprudencia que nos pareció interesante. Una jurisprudencia interesante, bueno, podemos decir, en primer lugar, una jurisprudencia del Consejo de la Corte Constitucional, y es la constitucionalidad de la sobretasa a las entidades financieras bajo
la reforma tributaria anterior. Finalmente, lo que concluyó la Corte Constitucional fue que esa sobretasa no era discriminatoria porque sí había razones para determinar que las entidades financieras están mejor paradas frente al resto de sociedades en Colombia, por lo tanto tienen una mayor capacidad de contribuir. Muy rápidamente, el Consejo de Estado ya sentó y tiene sentencia de unificación relativa a que la sanción por devolución improcedente no es una sanción que se debe aplicar sobre el componente del saldo a favor que corresponde a la sanción por inexactitud en un litigio tributario. Eso es muy importante, pues porque sobre sanciones no debe haber sanciones y además no se debe sancionar 2 veces la misma conducta. Aquí te voy a interrumpir, Leonardo, porque ya nos toca ir cerrando. Perfecto. Ahí teníamos más temas de jurisprudencia, pero sí decirles que la jurisprudencia del Consejo de Estado en la sección cuarta en el año 2021 y finales del 20 ha avanzado muchísimo en protección de derechos a los contribuyentes, ha de alguna manera corregido unos errores que venían antes. Seguramente haremos después otra sesión y les contaremos con lujo de detalles porque ahí teníamos con Leonardo más sentencias, pero sí hay un avance muy importante en la jurisprudencia del Consejo de Estado en la sección cuarta de protección de derechos y de equilibrio entre los contribuyentes y la administración tributaria. Desafortunadamente nos toca cerrar, de verdad que les agradecemos mucho su atención y su tiempo. Carolina, sí, de todas maneras tenemos 2 preguntas en el chat, tal como pues lo habíamos informado al principio, igual demos de trámite a las mismas. Claro que sí, adelante. Bueno, de todas maneras Leonardo pues hizo un gran resumen de lo que hablamos. A la visual de cualquiera pues podría decir uno que el tema laboral más vigente es este tema de la vacunación, cómo se maneja, y el tema tributario, la nómina electrónica, pero vemos que efectivamente son muchos temas de tanto tributario como laboral que están muy vigentes para este 2022. Bien, tenemos entonces 2 preguntas. Una es de Lina Marcela García Mejía. Dice, en el contrato de trabajo se debería indicar si es un trabajador de confianza y manejo o debe estar en el reglamento interno de trabajo. Bueno, gracias, Ricardo. Ahí yo te contesto, la ley no me exige una formalidad específica. Bueno, digo, prima la realidad sobre las formas, pero sí es importante que ambas partes de la relación laboral tengan claro cómo se va a tratar, cuál va a ser el régimen legal aplicable. En esa medida, mi recomendación es que sea el contrato de trabajo, el documento idóneo donde se establezca esta categoría, no el reglamento interno de trabajo, porque por efectos prácticos, como lo decía en el momento de la charla, el reglamento está sujeto a objeción de los trabajadores, unas formalidades para su entrada en vigencia y demás, y lo hace un poco más rígido e inflexible. Entonces, y además, pues se volvería bastante amplio tener que mencionar cada uno de todos los cargos que se tengan en una compañía, y pues tratándose de compañías grandes, pues no sería eficiente. Entonces, para responder, sería el contrato de trabajo, el documento idóneo donde se establezca la categoría con cada uno de los trabajadores. Perfecto, Carolina. Tenemos otra pregunta que sería para ti, de Laura Mira. Se recomienda entonces que la terminación del vínculo por el incumplimiento en la vacunación se haga mediante el procedimiento disciplinario o que con el solo incumplimiento proceder de inmediato con la finalización del contrato. A ver, ¿qué dice la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional? Cuando yo voy a imponer una sanción disciplinaria, esto es, llámese la suspensión del contrato, una multa, e inclusive los llamados de atención fuertes, escritos, tal cual están contemplados en el reglamento interno de trabajo, si es necesario iniciar o dar trámite a un proceso disciplinario reglado con unas etapas específicas, etc. Si yo lo que voy a buscar es la terminación del vínculo laboral, a menos de que la terminación sea considerada por el reglamento interno como una sanción disciplinaria o que requiera el cumplimiento del proceso disciplinario, esta no se requiere.
¿sí? Es decir, la terminación del contrato de trabajo, a menos que se pacte como tal en el reglamento interno de trabajo, no se requiere que se cumpla el procedimiento disciplinario con las etapas formales de la llamada, la citación de descargos, la citación de descargos con la entrega de la evidencia que se tiene, etcétera, etcétera, sino que la Corte ha establecido, sí se requiere de una especie de procedimiento mucho menos formal, pero que le otorga al trabajador ese chance de dar una explicación de los hechos y de alguna manera defenderse y cumplir con un debido proceso. Entonces dependerá, ¿qué quiere hacer el empleador con este incumplimiento? ¿Lo quiere manejar como una justa causa para terminar el contrato? Si es así, podría evitar el proceso disciplinario formal, pero sí darle al trabajador una oportunidad de defensa, de explicación, para que responda a este requerimiento o esta causal determinación, y después de ello sí tomar la decisión. Si lo voy a manejar como una sanción disciplinaria, pues ahí sí tendría que cumplir con el proceso disciplinario descrito en el reglamento interno y que en todo caso cumpla con las etapas que establece la sentencia de la Corte Constitucional. Estaba en silencio. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Leonardo ya dice, tengo una pregunta. Si quieres de pronto por facilidad y rapidez, puedes prender tu micrófono para hacerla o si ya la tienes lista en el chat. Hola, muy buenos días. La pregunta que tengo es con respecto a lo que están diciendo del proceso de vacunación. ¿Eso en qué ley está amparado donde se puede realizar la finalización de un contrato laboral? No, precisamente lo que yo estoy diciendo en la charla es la norma que me establece la obligación del trabajador de suministrar el esquema de vacunación, es la circular 003 del 2022 expedida por el Ministerio del Trabajo, pero esa norma no dice de manera expresa que es una causal determinación. A lo que yo llego es una interpretación de las normas del Código Sustantivo del Trabajo, donde el Código Sustantivo del Trabajo me dice es una justa causa de terminación del contrato el incumplimiento de las instrucciones, de las obligaciones y las medidas de prevención de riesgos ocupacionales. Entonces, ya hay una norma que me dice que la vacunación en el caso de ciertos trabajadores es una medida de prevención de riesgos obligatorio, pues entonces uno podría llegar a decir, bueno, entonces se configura una justa causa de terminación. Pero a lo que iba yo con la charla es que la circular no lo expresa de manera clara o inequívoca de que eso podría ser una justa causa. Es una interpretación o una aplicación de varias normas luego de haber sido expedida la circular 003. Listo, perfecto, Carolina, muchas gracias. Bueno, pues. Muy bien. Así entonces damos finalización a este webinar sobre temas laboral y tributario. Evidentemente hay mucha tela por cortar en estos dos temas. Ponemos a disposición los contactos de, pues, específicamente de Carolina Rosso, de Carolina Porras y Leonardo Cote, o en general de la firma PPU Legal, para cualquier inquietud que ustedes tengan en adelante. A todos ustedes, muchas gracias por su participación. Las memorias serán compartidas más adelante. Nuevamente, el espacio que nos otorgan la firma PPU Legal, les agradezco por ello, a Carolina Porras, Carolina Rosso y a Leonardo Cote por la claridad en los conceptos que nos brindaron el día de hoy. A todos un feliz día, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo espacio que generemos desde AmCham. Feliz día. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Feliz día. Gracias. Muy bien.